Buena temperatura. La noche es fresca. La noche es fresca. Adelante, solicitamos su merced. Sería estupendo para equilibrarnos. Muchas gracias por su habilidad enorme.
La exuberancia natural. Maravilla. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Reunido muchos elementos de la cultura que nos une. Estamos honrados de estar acá celebrando 500 años de La Habana, 500 años de unión de culturas y mezcla y celebrar de cara al futuro, que sigamos muy cercanos, sigamos favoreciendo la cultura, que es el mayor aporte que podemos hacer a nuestras generaciones futuras. Y que les veamos por allá también, en España. Bueno, Esperemos que sí. Bueno, un placer, de verdad, y gracias por el esfuerzo y un recuerdo especial para Alicia, que sentimos que haya fallecido hace tan poco y no habíamos podido verla. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Cómo les ha ido? Estoy muy contenta con ustedes. Estamos muy impresionados y emocionados.
Un día muy intenso. Me da mucho gusto darle la bienvenida al Palacio de los Capitanes Generales. ¿Cómo estás? Bien, un día muy completo. Conmemorativos de la fundación de la ciudad de La Habana, hace 500 años. Y le agradezco muy especialmente la cálida acogida que nos ha brindado. Como a todo español que llega a Cuba, y como creo que también a todo cubano que llega a España, desde que ponemos pie en tierra nos invade un sentimiento muy fuerte de hermandad y de familiaridad. Una emoción que es fruto de tanta historia compartida, del cruce y la fusión cultural y de la simpatía y amistad que existen entre nuestros dos pueblos. Señor Presidente, conmemoramos hoy el 5º centenario de la fundación por el adelantado Diego Velázquez de Cuéllar, el 16 de noviembre de 1519, de la villa de San Cristóbal de La Habana, a la que décadas después, en 1592, le sería reconocido el título de ciudad. Por su ubicación, pronto se convertiría en el lugar de concentración de la flota de Indias y comenzaría ya en el siglo XVII su fortificación, por entenderse que La Habana era llave del Nuevo Mundo y antemural de las Indias occidentales. Este proceso de fundación y desarrollo urbanístico no fue un hecho aislado, y para entender su plena significación tenemos que verlo como parte del modelo de presencia de España en América, en el que los nuevos territorios se incorporaban a la corona en pie de igualdad con los demás reinos. Por otro lado, la fundación de La Habana formó parte de una primera oleada de fundaciones, como la anterior de Santo Domingo, tan pronto como en 1496, y las posteriores de Panamá en 1519, San Juan en 1521, Santa Marta en 1525, Cartagena de Indias en 1533 o Campeche en 1540.
La fundación de estas ciudades trajo consigo la creación de instituciones de gobierno, universidades, hospitales, imprentas. Algunas de estas obras públicas siguen albergando 5 siglos después las instituciones que rigen la vida de los ciudadanos y gobiernos y son, en cualquier caso, acervo del patrimonio nacional. Pero no fue solo un esfuerzo de creación de infraestructuras. España trajo consigo instituciones, ideas, valores, creencias. De hecho, las bases del derecho internacional, la concepción de los derechos humanos universales, el debate sobre la guerra justa, fueron aportes que dieron origen a lo que conocemos como la Edad Moderna. Todo ello hace que, en conjunto, esta historia nuestra se destaque como algo singular y extraordinario en el mundo. Fue este un proceso histórico que debe ser valorado y comprendido, lógicamente, en la óptica de los siglos en que tuvo lugar. Si así lo hacemos, no cabe sino reconocer que en América se gestó un nuevo mundo, un mundo en el que convivían diferentes pueblos y culturas. El mestizaje, que exige el conocimiento mutuo, pasó a ser una de las varias señas de identidad de este nuevo mundo. Por todo ello, no es solo el español o el cubano el que se siente en familia al visitar Cuba o España. La misma sensación de familiaridad la tenemos cuando ustedes o nosotros visitamos cualquier otro país de América hispana o de la actual comunidad iberoamericana. Esa raíz común está precisamente en la base de uno de los grandes proyectos políticos que vio la luz en el pasado siglo, la Comunidad Iberoamericana de Naciones, proyecto que albergó a Cuba desde su inicio y que a través del sistema de cumbres y de la labor de su Secretaría General y los demás organismos iberoamericanos ha traído consigo grandes progresos en la cooperación iberoamericana. En un momento histórico en el que la concertación entre naciones gestada en el ámbito multilateral se pone a veces como poco en duda, preservar y fortalecer el acervo de esta comunidad, de nuestra comunidad, es una tarea conjunta a la que invito a que dediquemos nuestros mayores esfuerzos. Pero así como la fundación de la ciudad formaba parte de una larga cadena de hechos fundacionales, también ponía en marcha una historia única e incluso, permítanme llamar, como mágica, la historia de La Habana y con ella la historia de Cuba. Por su ubicación estratégica, La Habana fue codiciada por las potencias de la época, lo que explica la necesidad de sus fortificaciones como el Castillo del Morro o la fortaleza de San Carlos de la Cabaña. Fue pronto una ciudad plural donde convivían criollos y peninsulares, blancos, negros y mulatos, aristócratas, comerciantes, militares, religiosos, sirvientes. Al amparo del comercio, La Habana se fue convirtiendo en una ciudad industriosa que desarrolló una arquitectura criolla, el barroco cubano, con una combinación de estilos llegados de la península ibérica y de las Islas Canarias y adaptados a la nueva realidad. La evolución posterior de esta ciudad la ha visto moverse entre la adaptación a las nuevas necesidades, por un lado, como lo fue el uso del ferrocarril en 1837, primer territorio de América hispana en usar ese modo de transporte, o el derribo de sus muros para poder expandirse, y el esfuerzo continuado, por otro lado, de preservación de su patrimonio. Este esfuerzo fue reconocido por la UNESCO en 1982, al declarar La Habana Vieja como Patrimonio de la Humanidad. Y en ese gran trabajo de conversación nos enorgullece saber que la cooperación española ha jugado un papel importante de acompañamiento durante las últimas décadas. Nuestra historia común concluyó en 1902,
al izarse la enseña nacional de Cuba en el castillo de los Tres Reyes del Morro e iniciarse la independencia y con ella una nueva etapa en la historia de su país. Mañana, señor presidente, antes de partir de esta querida tierra, rendiremos homenaje en Santiago de Cuba a los españoles, cubanos y estadounidenses que allí murieron con honor en 1898. Y tendré bien presente las palabras de José Martí cuando dijo que aquella fue una guerra sin odio. Y en efecto, aquella sangre derramada, nuestra y vuestra, no ha dejado odio alguno entre nuestros pueblos y siguen vivas por siempre, mezcladas acá y también allá, en tantas y tantas familias. Señor presidente, si conmemorar es una visión, revisión y valoración compartidas del pasado, es también necesariamente una oportunidad de mirar hacia el futuro. A lo largo de estos 5 siglos, La Habana ha ido evolucionando en su urbanismo, en su arquitectura, en su demografía y composición étnica y en su perfil político. La Habana no es, pues, una excepción a esa regla básica de que el inexorable paso del tiempo exige un esfuerzo de evolución y adaptación a la realidad cambiante. Una lección segura que extraemos de la historia es que la evolución, la adaptación y el cambio son inevitables. Nada queda congelado en el tiempo y quien se resiste a su paso pierde la oportunidad de colaborar en el diseño de ese futuro que ya está naciendo, más aún, que ya está aquí. ¿Cuál será ese futuro? Es algo que tiene que dilucidar el propio pueblo cubano. Los cambios en un país no pueden ser impuestos, tienen que nacer de dinámicas internas, pero de la misma manera que no puede tener éxito un cambio que no emane del interior, de las fuerzas sociales y políticas de un país, es igualmente cierto que el cambio no traerá consenso y bienestar si no representa la voluntad ciudadana. Es necesaria la existencia de instituciones que representen a toda la realidad diversa y plural que existe de los ciudadanos y que éstos puedan expresar por sí mismos sus preferencias y encontrar en esas instituciones el adecuado respeto a la integralidad de sus derechos, incluyendo entre ellos la capacidad de expresar libremente sus ideas, la libertad de asociación o de reunión. En ese proceso de cambio en el que está inmersa Cuba, nosotros, señor presidente, queremos acompañarles. Y queremos hacerlo sobre la base del respeto y sobre la base también de la propia experiencia. España supo dotarse en 1978 de una Constitución basada en el pacto, la negociación e inspirada en el consenso y la reconciliación. Y al amparo de ese marco constitucional, refrendado por el pueblo español en ejercicio de su soberanía, los españoles hemos vivido nuestros mejores años como un país plenamente democrático. De esa Constitución y de nuestra propia historia, los españoles hemos aprendido que es en democracia como mejor se representan y se definen los derechos humanos, la libertad y la dignidad de las personas y los intereses de nuestros ciudadanos. Y que la fortaleza de la democracia otorga a sus instituciones es la que permite el progreso y el bienestar de los pueblos y hacer frente a los riesgos y desafíos que inevitablemente surgirán en el camino. Señor presidente, vivimos en un mundo en el que el desarrollo de las nuevas tecnologías, la intensidad de las comunicaciones y medios de transporte y las posibilidades tan extendidas de viajar abren para todos oportunidades enormes que hace muy poco eran inimaginables. Hoy nunca ha sido tan cierto que ningún país puede permitirse vivir aislado. Corresponde a las autoridades en este sentido dar a los ciudadanos la ocasión de desarrollar todo ese potencial,
oportunidades de viajar y de recibir a agentes de otros países, acceso a nuevas tecnologías, normas que permitan el pleno desarrollo de la creatividad en todos los ámbitos, desde la creación cultural a la generación de iniciativas empresariales. Queremos también ser parte, como lo hemos sido hasta ahora, del crecimiento económico del país. Queremos ayudar a generar oportunidades de mejora económica y social, porque estamos convencidos de que si queremos acompañar la evolución de otras sociedades, lo tenemos que hacer reforzándolas, potenciando su capacidad de prosperar, de aprovechar esas oportunidades a través del contacto con otras economías, pero también a través de leyes y normas que permitan a los emprendedores llevar a buen término sus proyectos, que en definitiva generan beneficio y contribuyen al bienestar de toda la sociedad. En esta labor de avanzar y de generar intereses compartidos entre nuestros dos países, especialmente a través del comercio y la inversión, quiero destacar la tarea desarrollada por empresarios españoles que están llevando a cabo con gran esfuerzo y su vocación de generar riqueza y empleo, teniendo en cuenta que tienen que superar enormes dificultades. Señor presidente, Cuba ocupa un lugar en el imaginario colectivo del mundo, un lugar mucho mayor de lo que representa su realidad demográfica y económica. La peculiaridad de su historia y de su política es un factor que explica esto, pero ha sido igualmente determinante la potencia y la creatividad cultural de su país. Creatividad en su literatura, y vemos con orgullo que la obra de Lezama Lima, de Alejo Carpentier, de Dulce María Loinaz, por citar solo tres nombres, han sido determinantes en la evolución de nuestra literatura. Pero no menos admiración y pasión suscita su creatividad en el ámbito de la música, una demostración más de que es la diversidad cultural donde se genera una mayor creatividad. No se puede entender su música, sus múltiples tradiciones cultas y populares, sin el aporte de la cultura española, pero también de la cultura africana y de tantas otras tradiciones, incluidas algunas llegadas de Asia. Sobre esos múltiples orígenes, Cuba ha creado algo propio, como lo ha hecho también en el terreno de la danza, arte en el que brilla también con luz singular, aún con la triste pérdida de la gran Alicia Alonso. La reina y yo reiteramos nuestro pésame por su fallecimiento hace tan solo unas semanas. A tantos maravilló e hizo disfrutar, sentando la base de impresionante dinamismo de la danza actual en Cuba, como hemos tenido oportunidad de comprobar ayer mismo en el Teatro Nacional. Lo mismo podría decirse de las artes plásticas. La cultura cubana provoca admiración y reconocimiento en todo el mundo. Pero queremos igualmente que la cultura española sea mejor conocida en Cuba y que pueda también influir en los creadores culturales de este país. Queremos que conozcan, por un lado, nuestras grandes obras y por eso también en este viaje tenemos el privilegio de ofrecer al pueblo de Cuba el impresionante autorretrato de creadores culturales actuales, para así favorecer nuevas oportunidades de encuentro, de diálogo, de conocimiento y de aprecio entre nuestros dos países. La colaboración cultural tiene que seguir siendo un elemento esencial de nuestra relación. Finalmente, quiero recordar que en Cuba vive la tercera mayor concentración de españoles residentes en el exterior. De la misma manera que España acoge un número importante de cubanos. El trato respetuoso y eficaz a nuestros connacionales exige reforzar nuestras instalaciones y nuestros recursos humanos. En ello estamos. Señor presidente, es esta la primera visita de Estado que realiza un rey de España a este querido país. Tengo que expresarle mi satisfacción con la reina por haberme correspondido este gran honor en una ocasión tan relevante como la conmemoración del 5º centenario de La Habana.
El vínculo entre Cuba y España es profundo, no es superficial, es atemporal, no coyuntural, y lo es en gran medida más humano y entre pueblos o sociedades. Por eso, tras caminar, escuchar, saborear y admirar Cuba en estas calles de La Habana, aún tan solo durante apenas 3 días, pienso, como español, que siento más viva, más intensa y más completa la riqueza, la amplitud y la dimensión de nuestra propia identidad. Como siento también que todo lo que nos une, aunque lejos en la distancia, se encuentra muy cerca y muy unido en nuestras vidas. Permítame en esta oportunidad, y ya para terminar, que recupere el discurso que la gran poeta cubana Dulce María Loynaz escribió al recibir el Premio Cervantes en 1992. Recordó en ese discurso, que no lo pudo dirigir ella misma en persona allí, recordó en ese discurso cómo su padre, el general Enrique Loynaz, recorriendo la Ciénaga de Zapata durante la campaña de 1895, tropezó en un claro del bosque con un oficial español que dormía con la cabeza apoyada en un libro. Al despertarse y verse sorprendido, el oficial dejó detrás de sí aquel libro y el general Loynaz se lo llevó consigo, prosiguió la marcha con sus soldados y más adelante, rendidos de fatiga y en un momento de descanso, comenzó a leerlo. La lectura le hizo reír ante la sorpresa de sus hombres. El general compartió la lectura con sus soldados, quienes también comenzaron a reír, porque, como ella misma afirma, la risa, cuando puede participarse, hermana a los hombres. No sabemos cuál fue el fragmento que leyó a sus soldados, pero sí sabemos cuál era el libro: la historia del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Comprendamos todos en esa anécdota que lo que nos une a españoles y cubanos resiste la distancia y resiste al tiempo mismo. Permítame, señor presidente, para finalizar, que levante mi copa y les pida que brindemos todos juntos por la amistad y hermandad entre los pueblos de España y Cuba. Ellos se hicieron hacia el oeste, sorteando una habla sobre el mismo valiente. Eso. Frente a este castillo del Morro. Homenaje a los miembros de la Armada Española caídos en 1898. Hoy, en esta fortaleza del Morro, que durante tanto tiempo fue baluarte español de la ciudad de Santiago de Cuba, rendimos homenaje, con la vista puesta en el horizonte de esta mar que durante siglos ha servido de camino de unión con España, a los marinos españoles que perdieron la vida en combate en 1898. La heroica actuación de los miembros de la Armada Española, guiada siempre por la lealtad y el amor a España, será siempre recordada como un ejemplo de coraje, valor y honor.
este solemne acto ha concluido. Wow, ¿sí? ¿Veis?